Antes de darle la bienvenida a la doctora Lilian Arias, para que nos empiece a dar su charla, voy a darles como una breve introducción de lo que es su currículum vital. Ella es médico cirujano general, especialista en medicina integrativa, es magíster oncológica y fitoterapia china, es magíster en acupuntura y moxibustión, es médico tibetana y con terapia neural avanzada. Fue coordinadora del Diplomado de Medicina Bioreguladora de la Universidad Mayor. Es especialista en ozonoterapia con más de 14 años de experiencia. Es médico sintergético y especialista en nutrición y manejo de paciente oncológico con medicina ortomolecular, megadosis de vitamina C. Y es jefe de la unidad de medicina complementaria del Hospital de Carabineros. Entonces voy a darle paso a la doctora Lilian Arias para que por favor nos dé su charla. Acá. ¿Ahora sí me escuchan, Geraldine? Sí, ahora sí se escucha. Muchas gracias, porque yo no sabía. Muchas gracias por estar, como les dijo Geraldine, por estar con nosotros. Este circuito de charlas que se están haciendo no son para médicos. Sin embargo, nuestra intención, y el que ha venido a mi consulta sabe que la idea es que siempre entienda lo que yo le leo en su cuerpo, en su vehículo. Entonces, mi intención siempre es que absolutamente todos los términos médicos sean usados de una manera muchísimo más cercana a los pacientes. Les agradezco, por favor, a todos, apaguen el micrófono, porque cuando empieza la música o hablar, hay distractores que alteran al resto. Entonces, por favor, todos revisen que tengan el micrófono con una rayita roja, o sea, silenciado. Y por otra parte, les sigo diciendo, la charla se trata solamente de acercar y poner en términos bastante cercanos, bastante simples, una terapia que es muy antigua, pero hoy en día, como muchas terapias de las que yo hago, creen que son súper novedosas y son tan antiguas, pero han sido de parte de la medicina olvidada, de la medicina abandonada, nuestra medicina ancestral. Entonces, la intención es esa, que nos acerquemos a la terapia neural. Yo voy a compartir pantalla y al compartir pantalla vamos a empezar a trabajar en lo que hoy nos trae a colación. Y empezamos por atrás. Ups. Ya, a ver. La terapia neural. Ya, acá. Es una ciencia súper antiquísima y nosotros la estamos conociendo, muchas personas la conocen parcialmente sin darse en cuenta que hace años se estaba realizando estas terapias. Entonces, como todo, y siempre les recuerdo, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Vamos a hacer una historia acerca de la terapia neural, que consiste, que busca relativamente cómo funciona, en qué patologías se puede aplicar, cómo se puede aplicar y las diferencias que existen con otras terapias que son bien similares, que se llaman bioacupuntura y mesoterapia, y en qué patologías nuevamente se aplica, porque la idea es que tengan claro que existen muchas terapias para hacer directamente tratamiento en enfermedades crónicas. Entonces, la historia dice que esta terapia neural, y decían los libros antiguos, según Hunecke, fue descrita por primera vez por los hermanos Hunecke, dos alemanes, que en 1923 por acción accidental, las cosas de la medicina a veces han sido por accidentes, se descubrieron en 1923 y encontraron que
si pinchaban en áreas de heridas externas o accidentes o cicatrices, se producían reflejos de mejoría en sitios distantes. Entonces, en el 23 empezaron a tener éxito, pero realmente en el 1928, si se yo creo que son muy pocos de los que hoy nos acompañan que a esa fecha habían nacido. 1928 se da a conocer lo que es la terapia neural. Y estos dos hermanos también casi al final de su existencia, porque si se dan cuenta las fechas de nacimiento es de 1897, Walter a 1974 y Ferdinand de 1891 a 1966. Ellos viven en esa época y en 1940 patentan un fenómeno que se da fenómeno en segundos. La medicina convencional denominada medicina alopática le da un cierto dejo de misticismo copiando a que esto no es medicina, sino que es poco menos que mito o creencia o fe de los pacientes, pero eso se ha visto y se ve cuando las personas realizan consecutivamente los tratamientos indicados y se logra identificar los puntos. Más adelante les voy a hablar de eso. Este señor que se llama Matías Tosh modificó un poco lo que se conocía de la terapia neural y más o menos hacia los años 70, los años 80, él empieza a hablar también de los campos de interferencia y a explicar de una mejor forma cómo era que funcionaba esta terapia y más adelante les digo en qué consiste. Entonces, ¿qué es? La terapia neural es una técnica terapéutica donde se utiliza el sistema nervioso, específicamente el vegetativo, para desencadenar una respuesta en busca de un equilibrio. Todos los que van al médico están buscando un equilibrio porque de alguna manera la manifestación de enfermedad siempre va a ser el desequilibrio. O sea, hay algo que está enfermo, algo que no conduce o que está estancado que genera enfermedad. Entonces, la terapia neural utiliza las terminales nerviosas y en este caso acá tenemos la imagen de la dendrita y de la neurona y cómo esta neurona tiene un axón, tiene un cuerpo que es la dendrita y tiene unas terminales o ramificaciones del axón. Aquí donde estoy tocando dice células de Schwann. Las células de Schwann son terminales que encontramos inclusive en la parte terminales de los deditos y nos transmiten el calor. Bueno, esos son terminales de Ruffini y lo que hacen es transmitir las sensaciones táctiles de lo que hay afuera, porque el cuerpo siempre está conectado. De la terapia neural busca desinterferir zonas que estuvieran bloqueadas o redes, terminaciones del sistema nervioso vegetativo que no estén conectados. Nosotros en nuestros tejidos, aparte de la piel, tenemos tejido adiposo, tenemos fascias. Hoy vamos a hablar mucho de las fascias. Entonces, ¿cómo funciona? Generalmente las células, todas las células tienen unas cargas eléctricas. Por eso cuando nosotros tenemos mucho tiempo con el computador, el celular, le pasamos corriente al otro y cuando vienen y se hacen el escáner biocuántico, les digo, tienen intoxicación por radiación electromagnética y les describo esto, se asustan porque yo cómo sabría eso, porque hay alteración electromagnética. La mayoría de células, todas nuestras células, tienen algo que se llama potencial de acción. Son pequeñas baterías que tienen cargas tan chicas entre 40 y 90 milivoltios. Estas cargas están en las células de la piel y de todo el sistema. Acá tenemos el diagrama del sistema nervioso, pero después les explico cómo funciona. Resulta que estas células, cuando se alteran por estas cargas alteradas, empiezan a tener trastornos del metabolismo, manejo o función o el equilibrio del sodio, potasio y del magnesio y del cloro y del calcio y de muchos oligoelementos que están en esas membranas celulares realizando el intercambio celular, o sea, entrando y saliendo, produciendo efectos bioquímicos en esos movimientos de entrar y salir. Cuando entra el calcio, sale el calcio, cuando entra el magnesio, cuando sale el potasio, cuando entra el sodio, cuando en estos movimientos que se llaman intercambios iónicos
también se dan intercambios eléctricos. El líquido que se encuentra alrededor de las células se carga, eso se llama líquido extracelular. Generalmente tiene carga positiva, pero cuando estas iones, que son el sodio y el potasio, se salen de la célula, el líquido del espacio extracelular se altera o se va a alterar su potencial de membrana. Las células empiezan a tener adulterada la respuesta porque tienen adulterada bioquímicamente su carga electromagnética. Entonces aquí vemos relativamente muy chico, la vía refleja, si es el sistema nervioso central, esto sería relativo a la médula espinal, por donde va una vía de conducción del dolor y va a conectarse hasta la piel, si lo alcanzan a ver. Pero no solamente esto también puede llegar al músculo, esto también puede llegar de la misma espalda, a los tendones, también va a llegar al órgano. Si ven aquí, esto va a los órganos. Las neuronas como tal tienen un cuerpo y unas largas tiras que son los axones y unas terminales que están cubriendo todos nuestros sistemas. Entonces estamos hablando de que las vísceras tienen una protección como un plastiquito que se llaman fascias. Los tendones tienen fascias, o sea, están recubiertos de una envoltura chica. Los músculos también. Y eso con el tiempo, si tienen esta alteración electromagnética por un trauma, va a generar algo que nosotros de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo funciona? Les acabo de explicar que en el líquido o el espacio extracelular existían una carga positiva y en el interior de la célula carga negativa. Cuando se alteran los iones, se alteran las respuestas de las células porque se altera el umbral eléctrico que les dije que era entre 40 y 90 milivoltios, y ese umbral eléctrico es el que desencadena. En el caso de que yo mueva la mano, yo estoy haciendo una contractura y una elongación, una contractura y una elongación. Y ahí, en ese estímulo, yo empiezo a disminuir un poco o alterar mi potencial de acción si yo tengo una cicatriz, por ejemplo, o una fase de respuesta cuando yo estoy muy tensa, muy acelerada, muy estresada. Si yo estoy muy estresada, voy a mantener en un movimiento contracturado todo el tiempo mis músculos y estos músculos se van a cansar. Entonces, ¿qué hace y cómo funciona? La terapia neural se coloca con un medicamento, más adelante les voy a decir cómo se hace, pero acá está escrito, con procaína o un anestésico, pero diluido, muy diluido para que no sea agresivo. De hecho, no produce reacciones alérgicas. Los efectos adversos de la terapia neural son nulos, casi no existen. Si acaso la mano del terapeuta podría ser agresiva, pero si lo tenemos claro donde ponemos la agujita, no va a tener efectos adversos. Y lo que busca que con este anestésico que tiene unas cargas de potencial, porque justamente la procaína o algunos de los medicamentos que se pueden utilizar tienen unas potencias diferentes que ayudan a repolarizar la membrana. Esa palabra de repolarizar es como resetear un poco lo que pasa en el espacio extracelular para que la célula inicie a hacer de forma biológica el intercambio de iones y a favorecer, yo siempre hablo de la respiración celular, porque yo siempre hablo del ozono y hablo también de la megadosis de vitamina C que favorecen la respiración de la mitocondria, que es un órgano dentro de las células. En este caso es la pared de la célula la que se desbloquea, se repolariza y al estar reseteada inicia un adecuado potencial de membrana, o sea, recupera su capacidad eléctrica normal y esto vuelve a iniciar la transmisión de forma adecuada del músculo, del nervio o de lo que esté haciendo el órgano, la célula en sí, porque todas las células tienen diferentes funciones. ¿Qué es un campo de interferencia? Antes les decía que si existía una alteración del manejo de los iones, o sea, electrolitos, o sea, el sodio, potasio, cloro, calcio, esto alteraba la función de
la célula. Eso se va a denominar campo de interferencia. Los hermanos Huneke, cuando hablaron de esto en 1940, lo mismo, fueron catalogados de locos, imaginarios, poco menos que todo esto no existía. Y con el tiempo, el doctor Peter Dosch y otros que hicieron, además de él, muchas validaciones científicas, descubrieron que con las inyecciones en sitios específicos, en el caso de cicatrices del hueso, fracturas óseas, podrían desaparecer procesos metabólicos del lado contrario. El doctor Huneke, con su hermana que tenía una cicatriz en la pierna producto de una osteomelitis, disminuyó un dolor de hombro del lado contrario en su hermana que le producía gran dolor de cabeza. Y ahí es donde se patenta también el término de campo de interferencia. Cualquier irritación, cualquier cicatriz que disminuya, acá tenemos en esta imagen la respiración de la célula. No sé si la están viendo acá, pero no se alcanza a ver en el señalador. Ahí esto se llamaría un poco la respiración del endotelio vascular. Acá lo tenemos, a ver cómo lo pongo acá. Ups. No se ve el señalador tanto. Bueno, imagínense que ahí se quedaron guardados muchos granulitos en ese que ven como una carreterita rosada. Se ven muchos granulitos, se van a ver muchos mugrecitos y esos mugrecitos con el tiempo van a disminuir la respiración o el intercambio de iones y por ende también la entrada de nutrientes y por ende también la exhalación, digo yo, de toxicidad o de material de desecho que tenga la misma célula, ¿ya? Cuando se inician los campos de interferencia con cualquier lesión, pues repito, pueden ser internas o externas, un estímulo activo o ya quieto de mucho tiempo puede convertirse en un campo de interferencia. Entonces hay personas que tuvieron fracturas en la infancia y no pasó nada, pero posteriormente tienen dolores reumáticos asociados a otro tipo de trastorno y nunca curan con el tratamiento convencional. Esos pacientes son candidatos a buscarle los campos de interferencia y volvemos, se pueden activar posterior a un proceso infeccioso viral, se pueden activar posteriores a grandes tristezas, se pueden activar con muchas razones. El cuerpo decide el tiempo en que se hace cargo de algo. Y entonces acá les muestro la imagen en la piel de esas lesiones que se dan en la infancia, que pueden ser los cuadros de la fiebre de cristal o infecciones de labio, pie, boca en los niños que dejan cicatrices. Esas mellas muy chicas empiezan a ser cicatrices mínimas que nosotros en nuestros ojos no lo vemos, pero por dentro los tejidos sí los tienen. Entonces acá tenemos unas biopsias relativamente, esto es tejido donde estoy mostrando, son tejidos que se hicieron autopsias que mostraban la parte muscular y mostraban cómo esa grasita cuando se envejece se vuelve una banda, literalmente como un ligamento, tendón muy dura. Y esas bandas fibrosas se pueden convertir en tejidos degenerados y pueden hacer grumos que se van a convertir en nódulos fibrosos y también van a presentar alteraciones cuando uno los toca. De hecho, yo los puedo tocar como grumitos o algo que está por encima, o sea, yo los toco por debajo de la piel, pero se palpan como si fueran crecimientos. Estos nódulos fibrosos o alteraciones de la estructura pueden terminar desarrollando campos de interferencia que al final generan molestias, pueden ser locales o a distancia. Por eso es que a veces cuando vienen acá me dicen, me duele mucho el tobillo y yo les toco la columna. O al revés, me duele mucho el cuello y yo les toco la región sacra. O me duele mucho la cabeza y les busco las zonas de cicatrices anteriores, porque tienen que ver con zonas de interferencia que generan dolores específicos. Entonces, como vieron en la diapositiva anterior, si bien la teoría científica dice que la terapia neural utiliza el sistema nervioso central,
El sistema nervioso, perdón, vegetativo no está solito. El sistema nervioso vegetativo está junto al tejido conectivo, que el tejido conectivo, yo siempre les pinto una red como una malla, es un soporte, una estructura, como las vigas que sostienen un edificio, que también lleva, entra, trae nutrientes, saca toxinas. Es un soporte nutricional que almacena las reservas energéticas porque nos recibe oxígeno, nos recibe las calorías, que sirve como protección mecánica, que tiene también una actividad inmunológica porque presenta una barrera, perdón, ante la entrada de agresiones celulares o bacterias y muchas cosas. Se inflama porque retiene líquido y empieza a alterar justamente la facilidad para que entren virus, bacterias u otros gérmenes o el mismo daño por un trauma. Y que también, si está bien nutrido, favorece la reparación de las lesiones. O sea que la terapia neural también utiliza el tejido conectivo. Y se quedó pegado. Geraldine, no sé si me ven. Sí, se te ve. Pero quedó pegado porque estoy dándole play. Ya. Entonces, cuando se pasa eso de lo que les mostraba en la diapositiva anterior, esto va a generar con el tiempo procesos que no repararon, que hicieron que si se crónico un síntoma o una enfermedad van a manifestarse como enfermedad, sí o sí. Entonces, estos estímulos irritativos que son muy fuertes y frecuentes, es allí donde la célula va a disminuir su capacidad y ya no responde. Por ende, no se repolariza. Yo le decía que cuando se repolariza es como si se reseteara y vuelve a su normalidad. Estas células que ya no pudieron volver a su normalidad empiezan a hacer debilidad en todo el sistema, órgano, tejido. Y esto va a hacer que nos sintamos cansados, agobiados y empieza a aparecer algo que en medicina convencional hasta ahora hoy se está hablando, que es el síndrome de respuesta inflamatoria persistente. Este síndrome de respuesta mínima inflamatoria, este mismo es cuando el sistema ha perdido esa capacidad. Yo siempre hablo de respirar y les hago así, porque las células, los tejidos, todo el tiempo están haciendo un intercambio de iones, de oxígeno, de CO2, de nutrientes en la medida. Por eso es que los mando a tomar tanto líquido. Porque en la medida en que el cuerpo no pierda esta respiración, este intercambio, el magnesio, por eso es que ayudando al cuerpo a recuperar, estabilizar esa membrana. Cuando nosotros estamos estancados, esto es una imagen de la medicina bioreguladora, estamos así como pegoteados por dentro o en los tejidos que nos duelan o las estructuras, órganos que estén molestando, estén en disfunción. La terapia neural va a servir muchísimo al irrigar, al iniciar repolarizar los vasos linfáticos, las redes nerviosas, las terminales y mejorar la respuesta del colágeno. Hay traumas y cirugía, infecciones que apenas nos dejan huella, o sea, existen muchas cosas que el cuerpo es capaz de solventar solito, pero nuestro sistema nervioso también tiene factores orgánicos y motores adaptativos, que eso significa cómo nosotros reaccionamos ante las cosas. Entonces, si yo todo el tiempo estoy enojón y siempre les digo eso, vamos a afectar el hígado. Si siempre estoy obsesivo, pensador, voy a afectar el vaso, por ende voy a afectar el drenaje linfático. La imagen anterior mostraba que todo está junto, pero cuando está pegoteado no funciona. Sin embargo, si está junto y drena y yo no estoy con exceso de pensamiento y yo favorezco que mi postura sea la adecuada, porque yo siempre hablo de la postura, voy a mejorar y disminuir los procesos de enfermedad. Estos factores externos, y les hablo de la postura, porque justamente yo voy a empezar a tener alteración en la masa muscular
y en la respiración celular de acuerdo a mi postura, de acuerdo a los otros factores, porque uno no es producto de una sola cosa, uno es producto de lo que come, de lo que piensa y de cómo se para ante la vida, cómo se sienta ante los problemas, cómo se sienta ante el escritorio de la vida. Entonces existen posturas como la extroversión, la cerebralidad, cuando una persona es hiperreflexiva, cuando es súper afectiva, cuando es súper extrovertida o introvertida o al revés. Y esto va a generar cambios musculares. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Ya les dije que el cuerpo está hecho para ser absolutamente sano y que si el cuerpo tiene la capacidad preservada de la homeodinamia, es capaz de repolarizar su membrana celular. Nosotros estamos hechos para ser equilibrados como este dibujo. Sin embargo, cuando el cuerpo no logró sacarse de encima alguna alteración, irritación mental, física, química, térmica, traumática, vamos a empezar a tener obstrucciones en cualquier tejido. Puede ser la fibra de colágeno, puede ser en los circuitos reguladores del organismo, de los órganos en sí, de cualquier órgano, y esta información se va a alterar. Entonces, si estamos conectados, si estamos fluyendo todo el tiempo, si somos interconectados, la terapia neural funciona desde afuera hacia adentro, tratando de mandar información para que el cuerpo encuentre ese camino. Y lo utiliza en todos los sistemas, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, óseo, linfático. Y entonces lo está haciendo con las fascias, que eran las que les mostraba antes, que eran los tejidos que están como en capas. Y este tejido conectivo de fascias tiene un cambio. Cada 300 a 500 días se cambia. Yo siempre le digo que todo el cuerpo todo el tiempo se regenera. Ya, las fascias se regeneran cada 300 a 500 días y se regeneran para que el cuerpo no pierda la capacidad de desplazarse. Si el cuerpo mantiene la capacidad de deslizarse una capa encima de la otra, ese cuerpo siempre va a tener la capacidad de respirar. Por eso había que hacer ejercicio y dicen mente sana, cuerpo sano, mente sana, porque así se recupera el sistema. Entonces, nosotros cuando tenemos la capacidad de regenerar serotonina y neuropéptidos viscerales, las fases van a tener vida increíblemente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Para que esta irritación permanezca activa, nosotros nos quedamos quietos, no tomamos agua y empezamos a iniciar tonos neurales apretados. Y ahí es donde viene la terapia neural a funcionar. Cuando yo soy la doctora agujita porque siempre estoy pinchando, pero les cuento que yo pincho donde voy tocando y si todos los que han venido a la consulta saben que yo los voy tocando sin que se den cuenta por todas partes. La espaldita, en la mano, en la rodilla, donde me digan que le duele y termino tocándole el cuello y les dice, no, por ahí no es la cosa. Entonces, el cuerpo cuando no logra eliminar la información de toxicidad, vuelvo y les repito un poco la misma imagen, crea bandas fibrosas, procesos de degeneración, tejidos alterados, alteración de la estructura. Y esto vuelve a tener que ver con el tejido conectivo y si el tejido conectivo no tiene el poder de acción para que el organismo recupere en esa piscina que les hablaba que era el espacio extracelular líquido libre, no es capaz de recuperarse, vamos a empezar a tener que hacer estos pinchacitos porque la forma de aplicación y nosotros estas cicatrices esto que se ve acá en donde dice cicatriz, es porque así se ven irritadas y apegotadas, apelmazadas las estructuras cuando nosotros nos quedamos empastados por no movernos. A veces, yo les digo, si le duele, es bueno. Entonces, este tejido es donde empieza a depositarse lo que no circula. Y si no circula, pues empieza a generar proceso de enfermedad. Y este tejido, donde también se depositan estos desechos, empieza a generar otro tipo de molestias
donde el cuerpo, si el sistema nervioso ya no pudo, si el sistema de circulación de enzimas ya no pudo, si el sistema normal del movimiento ya no pudo, nosotros empezamos a trabajar con terapia neural tratando de diluir lo que ven acá, esto que se ve como un moquito, como flema que pegotea aquí adentro. Esto es lo que adhiere las estructuras y después no permite que los tejidos se repolaricen. Aquí es donde trabaja la terapia neural un poco, y algunos que han venido también saben que yo pongo medicina bioreguladora, por ende la biopuntura, que después hablamos la diferencia. La terapia neural entonces funciona mejorando la mecanotransducción, que significa que al hacer esfuerzos físicos, estos esfuerzos y estímulos se van a cambiar, van a mejorar la respuesta neurológica. La inervación va a mejorar la conexión. Los movimientos o los patrones de motores van a mejorar su función. Y si cambiamos la parte del pensamiento, la actitud, por eso les mostraba la imagen de la actitud corporal, va a mejorar muchísimo la respiración. ¿Dónde se pone la terapia neural? Se puede colocar en punto gatillo, que en medicina china se denominan puntos Achi, en dermatomas que son terminales nerviosas o puntos específicos que están inervados por raíces nerviosas que salen desde la columna hacia adelante, hacia los órganos y hacia las partes distales como las extremidades. En las fascias, los que han estado aquí saben que yo les toco cuando tienen ciatalgia o dolores en las caderas, y les hablo de la fascia, de los muslos, de los tendones, ligamentos, en las mismas articulaciones, ya sea profundo o un poco superficial como lo vieron inicialmente. Entonces esas fascias siempre me llevan a pensar que existe una conexión directa entre la nuca y el tobillo, como les dije al principio. Y esa expresión les hablaba de la situación en que a veces la medicina alopática olvidó lo básico. Nosotros tenemos algo que se llaman cadenas musculares, y esa cadena muscular favorece que la función de las estructuras siempre estén conectadas, ayudándose una a otras. Tienen algo que se llama solidaridad muscular. Cuando yo les hago así, le digo, todos los músculos están así interconectados. Siempre lo hago y les explico. Todos los músculos están así interconectados. Eso significa que si de un lado se tironea, porque se recogió de un lado, del otro se está hiperestirando, hiperelongando. Tarde que temprano, ese estímulo continuo va a generar un cambio que quizás se vuelve degenerativo si no se ataca o controla a tiempo. Eso es la solidaridad muscular. Entonces, también hablamos de algo que se llama tensegridad, que es justo eso, cuando una parte se estira y la otra se recoge como un elástico. Aquí tengo mi protector, tapabocas. Si estiramos aquí y lo suelto, él recupera el tono. Bueno, los músculos son bastante parecidos cuando se contracturan y recuperan el tono. Entonces, estas características de distribución de las fuerzas hace que nosotros siempre estemos generando una relación de postura. Cuando llegan con dolor de espalda, les digo, si ustedes no fortalecen los abdominales, la columna vertebral se va a contracturar porque está tratando de contener la guatita que está suelta. ¿Por qué? Porque nosotros por postura, por ejes de fuerzas, vamos siempre a tratar de tener un equilibrio. El cuerpo va a buscar de manera neurológica, postural, el equilibrio. Y si tenemos alterada la postura desde la cabeza, entonces tenemos que buscar un corrector o algo que se llama conciencia postural. Nosotros a veces alteramos nuestras cadenas de movimiento, y entonces resulta que les voy a mostrar todas las cadenas de conexión. Por eso cuando llegan, les repito, le duele una parte, yo les toco el otro lado y resulta que ahí era donde estaba el punto de dolor. Existen cadenas anterolateral en este caso. Ahí les está escrito por cuántos músculos están intervenidos, y realmente generan movimientos de flexión, de aducción, pero también de respuesta emocional.
En este caso, la posterolateral es la extroversión, es cuando yo me paro así, sacando mucho pecho. Mírenlo, ahí está el muñequito. Y yo me paro extrovertido. Bueno, ahí estoy trabajando con una cadena específica, con unos músculos específicos. Cuando yo tengo otra postura, a ver si aquí pasa, se quedó pegado. ¿Qué rato se queda pegado? Geraldine. Dime. No, es que no me está pasando la diapo, pero pensé que se había caído el internet. Ahora sí. La cadena anteromediana, lo mismo, la emoción del abrazo. Y mire que acá me llama la atención y muchas personas no se dan cuenta, tiene que ver con la garganta, cómo expreso yo. Pero imagínate que va por la parte interna de las piernas, el músculo, hasta abajo, hasta la pantorrilla, por la parte interna del brazo, pero toma el deltoides, que es el hombro. Entonces, si yo abrazo mucho, yo estoy favoreciendo el movimiento y respiración de esta cadena muscular. La cadena posteromediana, en esta, la idea es que nosotros nos mantengamos derechitos, por eso se habla de bipedestación, la verticalidad, tiene que ver con el glúteo. La cadena posteroanterior es la reactividad, cómo yo reacciono desde el abdomen. Miren dónde está la imagen, donde está subrayado, que es bajo las costillas y toma los rectos abdominales. Y es la reactividad. Entre más fortalecida esté, yo mejoro la respiración de los órganos que se encuentran en el abdomen, pero al mismo tiempo, si yo no reacciono bien, los estoy gastando, estoy cansando esa cualidad que tiene el cuerpo. La parte anterior también, cómo genera el movimiento de la impulsividad, y ahí están los músculos que lo competen y cómo en los movimientos de girar se comprometen los muslos. Hay gente que tiene dolor en la cadera o tiene dolor en el pubis o tiene dolor en la axila, y el punto no es muchas veces solamente el punto donde se toca, sino un punto distal. Aquí hay una foto borrosa de la doctora Godelieve Dennis Struve, quien fue la que habló de las cadenas musculares y de la relación con las emociones. La menciono porque ella es la autora inicial. Vuelvo y repito, fue tirada un poco en chileno a la chacota por decir que las emociones tenían que ver con las lesiones osteoarticulares o musculares. Resulta que sí, todo el tiempo. Vuelvo y repito, nuestra postura ante la vida genera dolores agudos, crónicos, infecciones porque nos deprimimos y nos inflamamos y no respondemos de forma natural. Entonces, cuando yo aplico la terapia neural, porque se dan cuenta, yo no siempre mando terapia neural, sino en algunos casos muy específicos, y cuando lo hacemos, les digo, les voy a dar un pinchacito. Entonces, la idea es que entendamos que no siempre se pone donde me duele, se puede colocar en punto gatillo, se puede colocar en puntos donde haya reumatismo, antecedentes de enfermedad, infección, cicatrices. En todo el sistema locomotor se llama eso, pero también entendiendo que tenemos tantas capitas desde la piel hasta el hueso, que se pueden aplicar en diferentes zonas, punto gatillo, donde haya estancamiento, donde yo le dije que sentía los grumitos, donde haya tendones que se nota que están inflamados o estén molestando, y donde hayan estructuras con cicatrices, desde el hueso mismo, donde hayan existido rupturas. Para los dolores de la fibromialgia se coloca la terapia neural. Siempre les dije, esto es colocación con diferentes productos. Puede ser un anestésico que se llama procaína al 1%, puede ser procaína al 2%, puede ser lidocaína al 2%, puede ser aminobenzoato 2-diaminoetílico. Para los que no lo conocen se llama Gerovital, y los que no lo conocen fue una medicina creada antes del año 50, tanto así que para el año 70 Ronald Reagan lo utilizó demasiado. Esto nunca llegó a Chile, porque con esto las personas mayores decían, me siento joven, pero resulta que es porque justo favorece la repolarización de las membranas celulares, y entonces quitaba los dolores, la persona volvía a moverse, por ende recuperaba
metabólicamente las funciones y por ende se regeneraba, por eso se llamaba quiero vital. Existen diferencia de estas terapias con algo que se llama biopuntura, que es donde se coloca una terapia neural relativa con pinchacitos en todo el cuerpo, en cualquier órgano, de cerquita o en zonas reflejas o en dermatomas, pero se hace con medicina bioreguladora, en este caso Artrocel, Traumel, medicinas que son de homeopatía compleja. O la mesoterapia que se hacía con productos para favorecer que adelgazaran. Hoy en día se hace mesoterapia en la cara y se coloca ácido hialurónico y se colocan cosas, pero existe la mesoterapia de la vida donde yo como bien, donde yo respiro, tomo agua, mucha líquido, duermo bien, tengo mejor expresión y a veces nos salvamos de que tengamos que ser pinchaditos. Nosotros llegamos a pincharnos cuando nos duele demasiado algo. Entonces, para evitar que tengamos que, pues los que no les gustan las agujas sufren, a los que les gusta no sufren tanto, pero hay que evitar igual la agresión en un momento determinado, porque el sistema va guardando todo eso. Entonces, la terapia neural lo que ofrece es restablecer el equilibrio y aquí les voy a mostrar sutilmente un video. Eso se puede hacer con agujas muy chicas, se puede hacer con lo importante, los ángulos van a cambiar donde yo quiero entrar en ángulos de 90 grados, de 45 grados o de 30 grados, de acuerdo a la agujita. Así que la diferencia va a existir a qué tejido quiero llegar. Y acá voy a dejar de compartir pantalla por un instante para buscar el video. Y al buscar el video, voy a mirar aquí un poquito. Tengo que llegar a acá. Y le doy play. Acá estoy colocando sobre los puntos gatillo. Esos puntos son paravertebrales. Lo mismo se coloca sobre la piel en zonas o dolorosas o donde hayan grumitos, donde hayan nódulos fibrosos. Doctora, no se está viendo el video. ¿No? No, tienes que compartirlo. Ay, perdón. ¿Viste? Que la tecnología me atropella. Ya, aquí voy, perdón. Zoom. Compartir. Acá. A ver, voy a poner esto aquí. Ahí, ahora sí. A ver, ya, pongámoslo aquí un poquito, voy a regresarlo. Ahí lo están viendo. Ahí ya se ve la imagen. Ya. Entonces les repito lo que estaba viendo acá, lo que estábamos viendo, que era cómo busco los nódulos, los puntos de dolor, y con una aguja muy chica, y se llama de 1 pulgada o media pulgada en este caso, que es 1 centímetro nomás de larga, y con un grosor mínimo que casi son como las agujas de acupuntura, tienen algo menos de 30 G, significa. Y lo que hacen es buscar despolarizar zonas de fibrosis. Este señor le hicieron una cirugía de hombro, tiene muchas zonas súper fibróticas en todo lo trapecio, en todos los omóplatos, y lo que se busca es desinterferir esta zona. Ya terminó el video. Voy a compartir ahora. Salir. Yo creo que aquí quedamos porque igual el otro video es parecido con una agujita un poquitito más larga, pero Geraldine, yo creo que aquí llegamos y voy a volver aquí y voy a pasar la pantalla y entonces aquí, a ver, ¿me escuchan?
Sí, se te escucha. Pero no me deja. No sé si están viendo. Sí, aquí estoy en la pantalla, pero vamos a hacernos acá un poquito. Aquí, ya. Me queda darles flores. Los quiero mucho a todos los que ya conozco y a los que no también. Esta es su casa. La vida siempre nos ofrece la posibilidad de que cuando tengamos el punto más oscuro de la noche, vamos a ver el amanecer. Entonces, independiente de los tiempos que estemos viviendo, siempre hay algo por qué sonreír, por qué ser felices. Y todo alrededor nos puede estar diciendo que todo está de cabeza y nosotros somos los únicos que tenemos la posibilidad y la obligación, porque realmente es una obligación, ser felices. Gracias por escucharme, de verdad, muchas gracias y espero las preguntas que tengan. Ahora, por favor, solo abran el micrófono los que vayan a preguntar y después lo cierran para que no interfieran cuando yo les esté contestando a los otros. Gracias, Geraldine. Toda tuya la pantalla. Voy a dejar de compartir. Listo, ¿no? Pues demasiado sorprendidos y agradecidos por esta maravillosa charla. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Las personas que de pronto tengan alguna inquietud lo pueden hacer por el WhatsApp o lo pueden hacer por el chat del Zoom, o si desean habilitar pantalla y hablar, alzan la manita para habilitarles el micrófono. Ahí les di la opción de que si quieren hablar, para que habiliten el micrófono las personas que quieran preguntar algo. Tienen que habilitar el micrófono. Veo que nadie habilita el micrófono. ¿Será que no o no tendrán muchas preguntas? ¿Se escucha? Miomas Sí. uterinos. Estoy leyendo acá una pregunta de Claudia Sea para todos, muy interesante, pero me preguntaron de los miomas uterinos y les voy a ir diciendo rápidamente. Los miomas son cristalizaciones, o sea, condensaciones de flema en el útero. Son tumores benignos y son resecados generalmente por cirugía. Se pueden disolver con acupuntura. Por muchas terapias se podría disolver porque son quistes solidificados. Sin embargo, con la terapia neural, lo que buscamos es bajar el dolor para favorecer que el cuerpo recupere la movilidad o los procesos metabólicos. Cuando ya algo está formado como un tumor, porque es un tumor, es una neoplasia benigna, pero es neoplasia, hay que sacarlo. Alguien más preguntaba, Nancy, pero no alcancé a leer la pregunta. Sí, mira, Rosa Adonés pregunta, ¿la escoliosis puede ser tratada con esta terapia? Claro que sí. La escoliosis tiene muchas razones y entre ellas, tristemente, la postura ante la vida, el dolor y el dolor ante situaciones. Hay que revisar las razones por las cuales no se para bien, no se endereza y mirar hasta dónde se puede corregir. Listo. Sí, Ortega pregunta, buenas tardes, ¿esta terapia sirve para hernias del núcleo pulposo en la zona lumbar? Gracias. Claro que sí. De hecho, no sé si Rosa, hoy no sé si estén dos pacientes, una paciente especial de 60 años, más de 60 cuando la conocí. Hoy Rosita tiene 85, tenía hernia del núcleo pulposo y con estas terapias resolvieron justamente. Hay que ser paciente y entender que aquí es una situación conjunta donde hay una hernia, hay mucho dolor, pero hay que mirar cómo yo recupero que el músculo se relaje en unos y otros se
mejore el tono, para que dejen de estar herniando la parte interna del disco intervertebral, que es lo que se llama hernia del núcleo pulposo, el disco de la entre vértebras. Claudia Sea pregunta que terapias para bruxismo severo. Claro que sí. Hay una técnica que se llama ganglio de Gasser, que se pone aquí directamente. Y hay que mirar si muerde la vida por otra razón y hay que buscarle algo en la planta del pie, por lo que les decía antes. O sea, toca evaluarlas. Bien, Andrea Edo pregunta, ¿han tenido experiencia con personas con fibromialgia? Claro que sí, de hecho por ahí hay un video, muchos videos, porque gracias a Dios bendito, la fibromialgia siendo un tema para la medicina alopática, donde te dan de todo, tanto antidepresivos, ansiolíticos, y te dicen esto es para toda la vida. Aquí hay pacientes que han dado el testimonio de que ya no tienen que usar pastillas y entendieron qué pasaba con su vida y cómo lo reconstruyeron y no usan medicamento. La fibromialgia tiene varias razones de base que hay que tratar, pero la terapia neural es fundamental para la fibromialgia, el ozono y nutrición. Claro que sí, muéstrales el video, el que entre al canal, creo que ahí están los videos donde las personas dan testimonios que a veces, o sea, yo soy de las que si la persona se dice, sí, yo quiero dar el testimonio, lo recibo bienvenido, gracias, pero nosotros tenemos mucha experiencia con fibromialgia. Ya, muy bien. No sé si alguien de los participantes quiera participar, hablar. Creo que alguien como que había habilitado el audio. Sí. ¿Se puede hacer una pregunta? Claro. Cuando hay daños a sistemas óseos en las articulaciones, ¿cómo es posible recuperarlo cuando ya es un deterioro severo al sistema óseo? ¿Hay posibilidad de recuperar las células óseas mediante un tratamiento? Su pregunta es cauciosa, pero sin embargo me encantaría ponerles hoy en día una radiografía que tengo desde el año 2008. Yo soy médico cirujano general, venía de cuidados intensivos primero, antes de hacer estas medicinas. Yo no creía que el hueso se recuperaba. Yo no creía que el cartílago se recuperaba. Una vez visto en una radiografía la posibilidad que tiene el cuerpo cuando yo le aporto y le proveo lo que él necesita, lo creí. Entonces, los que han venido aquí porque se quieren operar de artrosis de cadera y dicen, doctora, demuéstreme si esto sirve o no, porque tengo un paciente específico que me dijo eso. Yo le dije, yo no le voy a demostrar nada, usted me tiene que ayudar y hacer lo que yo le recomiendo y ahí vemos si su cuerpo responde. Y efectivamente su cuerpecito respondió, él tenía secuelas de polio y mejoró muchísimo su artrosis de cadera, no terminó en cirugía. Otro paciente que también tenía un desgaste de la cabeza del fémur, disminuyó tanto su desgaste, mejoró los espacios, recuperó el cartílago. Entonces, basado en eso, aprendí que efectivamente la medicina, esta medicina complementaria, que es integrativa, es integrativa porque yo no hago una sola cosa. Yo integro la medicina china, yo integro la medicina bioreguladora e integro la nutrición. Si tú entiendes que todo lo que te comas te va a servir de benzina o no te va a servir de benzina, depende. Entonces, alguien me preguntó, ¿y usted es vegana, vegetariana? Y yo le dije, ninguna de las anteriores. Trato de comer lo que no me intoxica, pero cuando me quiero intoxicar, sé con qué me intoxico. Porque muchas veces las comidas tienen cosas que nos dañan o simplemente la comida es medicina. Debemos tomar la decisión de qué queremos. Lo que es rico al paladar muchas veces es rico por aprendizaje. Entonces, la terapia neural ayuda demasiado con medicina bioreguladora en los procesos de daño articular. Esa es la respuesta para su pregunta. ¿Recupera o no recupera? ¿Se repara o no se repara? Depende de cada paciente. Esto no es magia.
esto es medicina. Y como dije, o sea, cada paciente es totalmente diferente. Ya. No sé si queda respondida la pregunta. No Sí, sé si sí, muchas esto gracias. es, bueno, Bueno, Carolina Mardones dice, muy interesante la charla, muchas gracias. Fui diagnosticada con vasculitis renal, organismo dañado hasta ahora. Actualmente estoy bajo tratamiento con corticoides, inmunosupresores y muchos medicamentos. ¿Esta terapia es compatible con el tratamiento médico actual en el que estoy? ¿Se puede tratar la vasculitis? Adriana me dijiste, ¿no? Carolina Adriana, Mardones. Carolina. Carolina, la medicina con terapia neural busca mejorar y desbloquear, pero la ozonoterapia busca modular la respuesta inflamatoria en los daños autoinmunes. Las arteritis renales son daños autoinmunes y por eso le pusieron un bloqueador inmunológico como los corticoides a megadosis, a chorro. Entonces, lo que hay que buscar es, primero, ¿por qué se daña? Segundo, con moduladores de la autoinmunidad, de la autoagresión, la ozonoterapia es indicada. La terapia neural, fíjate que tú dirías, yo te pongo la terapia neural en el riñón, te la voy a poner en la cabeza si vienes conmigo. Porque yo no sé por qué se daña, pero mientras la leo, porque el cuerpo habla, mientras te leo, te pongo terapia neural en la cabeza y en la espaldita, en todo el cuello, porque lo más seguro es que vives súper estresada, perseguida, hiper mega responsable, porque esa es la emoción del riñón. ¿Se acuerda cuando le mostré las imágenes? Las imágenes hablan de la postura ante la vida, van dañando tejidos y estructuras. Pero obviamente que la medicina china también habla de emociones y cuando ya hay un daño tan importante como la arteritis renal, que hay un daño a órgano, literal, lo que tengo que modular, que no se siga dañando y tratar de parar los procesos. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Que usted entienda lo que hace, disminuimos la autoagresión, modulamos la autoinmunidad, porque estás haciendo un autodaño. ¿Ya? Espero que te haya quedado un poco respondida tu pregunta, Carolina. Ya, muy bien. No sé si alguien más quiere preguntar algo más directamente a la doctora, habilitando el audio. No sé si la doctora va leyendo las preguntas del chat mientras yo voy a habilitar la rifa de las 2 terapias neurales. Entonces, voy a compartir pantalla. La rifa es para una terapia neural para 2 personas. Entonces, 2 ganadores. Entonces, los ganadores van a... Ya, perfecto. Los ganadores van a ser las personas que estén aquí presentes y que se hayan inscrito. Natalie estaba preguntando si las neuropatías responden. El principio de mi charla fue explicar cómo las terminales nerviosas de los diferentes tejidos, órganos y estructuras literalmente tenían que ver con dolores crónicos, enfermedades crónicas, procesos crónicos, degenerados, inflamados y que no caminaban, no funcionaban. Entonces, las neuropatías se pueden dar en el caso inclusive de los pacientes que han estado en cuidado intensivo por estar quietos. Ellos están quieticos. Voy a tratar de que la imagen me vea. Así, con las manitas así. Como les han puesto tanto líquido, estos deditos se hinchan. Y después de una semana, estos deditos con los terminales nerviosos ya no los pueden cerrar, no los pueden mover. Eso se llama neuropatía del paciente crítico. Neuropatía hay cuando te rompes un pedacito de algo, un huesito y te queda neuropatía, te rompes la tibia, neuropatía de la mano, neuropatía del cubital, neuropatía del radial, de 20.000 formas. Neuropatía hay cuando te da un herpes zóster, que fue un poco la imagen que les mostré de esas lesiones en piel. Esas neuropatías responden bastante bien a la terapia neural. Son de las que mejor responden. Pero volvemos a la primera fase. Hay que ver qué más construye el individuo para tener estancado ese proceso.
Alguien más creo que iba a preguntar algo, pero no lo alcancé a leer. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque antes de Natalie, después de Natalie había otra pregunta. Rosa Donés pregunta, ¿la psoriasis tiene solución? La psoriasis es un proceso de calor, se llama fuego en medicina china. Es por falta de líquidos, calor, está tremendamente asociado a alteración de la glicemia, insulinoresistencia, y está tremendamente asociado a daño, pues no daño, sino alteración en la función hepática. La psoriasis tiene la solución de encontrar, lo más seguro es que sí, primero se modula lo que está pasando afuera, claro que sí. Se modula la respuesta reactiva que tiene este individuo ante circunstancias. Puede ser que se estresa muchísimo. Si un niño, por ejemplo, una persona joven, cuando ve la autoridad, llámese papá, llámese mamá, no importa si es el jefe, y esa autoridad inicia descargas de adrenalina, cortisol, endorfinas que lo inflaman, le irritan la piel, se la queman. Es que la psoriasis es que se quema la piel. Entonces, por eso hablábamos del fuego. Y lo que tengo que ver es con cada paciente, porque todos los que tienen hipertensión no se tratan igual. Todos los que tienen diabetes no se tratan igual. Ya, la psoriasis, lo que toca mirar es por qué reacciona dañándose en la piel. Eso es, básicamente. Listo. Mabel Farías pregunta, tengo bursitis en hombro y mano derecha, ¿puedo consultar por ambas dolencias? Claro que sí, o sea, ese es el punto de aquí a aquí. Muchas veces llegan porque te duele una parte y gracias a Dios bendito, vuelvo y digo, porque yo soy muy creyente de Dios, termina rapidito el primer proceso y luego le duele otro y luego le duele otro y luego le duele otro, porque somos como una cebolla, vamos sacando. Cuando nos empezamos a limpiar, nos limpiamos la cara y luego nos damos cuenta que el cuello está sucio y luego nos damos cuenta que más abajo hay que limpiar. El cuerpo es tan hermoso que cuando yo le doy la oportunidad de drenarse, empieza a limpiar. Entonces, obvio, sí, los tratamientos son programas y los programas se van ejecutando y tú vas mejorando partes y obviamente que vamos viendo el cuerpo integral. Yo no te puedo mirar un dedito y no te miro la mano, no te puedo mirar la mano y no te miro el codo. Y vuelvo y repito, si vienes por dolor de cuello te voy a pinchar la cola. Si vienes por dolor de hombro te voy a pinchar un pie. O al revés. Listo, ya vamos a hacer la última pregunta. Dice Stephanie Díaz, tengo discopatías degenerativas y espondiloartrosis en zona lumbosacra, ¿se puede tratar? Sí, pero aquí también es integrativo con terapia. La discopatía es que el disco intervertebral, que es como el cartílago que está en la superficie de los huesitos, el que ha comido truto, sabe que tiene un cartílago que lo protege. La discopatía es que ese cartílago se secó y al secarse se pegaron los dos discos de hueso, las vértebras. Al pegarse, algo que están a los lados, que se llaman apófisis transversa de las vértebras, esas facetas también se chocan una sobre otra. Por eso se llama discopatía facetaria, porque las facetas ya no están separaditas y el cartílago se destruyó. Por eso se llama artrosis, porque se desgastó el cartílago de las dos facetas, que son las colitas laterales de las vértebras. Esas facetas hay que recuperar el cartílago. El disco se recupera mejorándole el espacio. El espacio se mejora mejorando el tono muscular. El tono muscular se recupera hidratando al paciente, mejorándole la alimentación, la postura, el ejercicio. Claro que sí, pero hay que ser constante y juiciosos. Porque aquí el juicio significa usted solito se juzga, usted solito entiende que hay que hacerse cargo. Y yo le ayudo, yo los acompaño. Muchas gracias. Y vamos. Carolina Rivas dice que leer mi pregunta. Ella pregunta, ¿su estilo de terapia contempla trabajar aspectos emocionales del paciente? ¿Se trabaja eso? Integrativamente somos todo.
Claro que sí, de pronto, inclusive el que nos sigue sabe que yo voy haciendo terapias, trato de ayudarlos máximo, pero siempre les voy diciendo, vamos a acompañarnos de terapia física con la kinesióloga, vamos a acompañarnos de terapia psicológica contigo, Geraldine, o de otras terapias, porque muchas veces necesitamos donde drenar muchas cosas, efectivamente. Claro que sí. Bien, listo. Vamos a culminar ya el espacio de preguntas para dar ahora la posibilidad a la rifa. Voy a habilitar pantalla.